La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más destructivos y complejos de la historia, un período que dejó tras de sí un legado de secretos, conspiraciones y misterios sin resolver. A pesar de la cantidad de investigaciones que se han llevado a cabo, hay enigmas que continúan desconcertando a los historiadores y al público en general. Desde desapariciones inexplicables hasta proyectos secretos que aún no se han desvelado por completo, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una fuente inagotable de teorías y misterios. En este guión, nos adentraremos en algunos de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial que aún siguen sin resolver. Búnkeres secretos en Europa. La red de refugios nazis durante los últimos meses de la guerra, mientras el Tercer Reich se desmoronaba, se construyeron una serie de búnkeres y fortificaciones en toda Europa. Muchos de estos búnkeres eran bien conocidos, como el famoso búnker de Hitler en Berlín, pero lo que sigue siendo un misterio es la cantidad de búnkeres secretos que aún podrían estar escondidos en áreas remotas de Europa. Uno de los proyectos más intrigantes es el de las fortificaciones ocultas en los Alpes bávaros, conocidas como el Reducto Alpino. Según algunos informes, los nazis habían planeado convertir esta región montañosa en su último bastión, construyendo una red de búnkeres interconectados y almacenes subterráneos. Se rumorea que algunas de estas instalaciones eran lo suficientemente grandes como para albergar tropas, vehículos blindados y vastas cantidades de suministros. Aunque la guerra terminó antes de que el Reducto Alpino pudiera completarse, algunos creen que ciertos búnkeres permanecen ocultos, llenos de documentos, armas o incluso tesoros saqueados durante la guerra. Las búsquedas en las últimas décadas han revelado algunas estructuras abandonadas, pero otras podrían seguir escondidas, esperando ser descubiertas. Los búnkeres de Hitler durante la guerra. No se puede hablar de los búnkeres secretos sin mencionar al propio Hitler. El dictador alemán utilizó una serie de búnkeres y cuarteles secretos a lo largo de la guerra, siendo el más conocido el búnker de Berlín, donde pasó sus últimos días. Sin embargo, también se construyeron otros refugios, como el Wolfschanze, la guarida del lobo, en Prusia Oriental, que sirvió como uno de sus principales cuarteles generales. A lo largo de los años, se han descubierto documentos y planos que sugieren que algunos de estos búnkeres tenían pasajes secretos y cámaras ocultas que nunca fueron reveladas al público. Algunos teóricos sostienen que estos búnkeres podrían haber sido utilizados para almacenar artefactos históricos o documentos importantes que los nazis querían proteger del enemigo. Los experimentos científicos secretos de los nazis. Otro aspecto oscuro de la Segunda Guerra Mundial fueron los experimentos científicos realizados por los nazis. Aunque muchos de los proyectos más atroces, como los experimentos médicos llevados a cabo en los campos de concentración, ya han sido documentados, sigue habiendo informes sobre proyectos secretos que nunca fueron revelados por completo. Una de las teorías más discutidas es la del desarrollo de armas avanzadas, incluidas las armas nucleares. Sabemos que los nazis estaban trabajando en un proyecto nuclear, pero nunca llegaron a completar una bomba atómica. Sin embargo, algunos historiadores creen que los alemanes podrían haber estado más cerca de desarrollar estas armas de lo que se pensaba originalmente. Documentos desclasificados y testimonios de científicos alemanes capturados sugieren que hubo avances significativos en su programa nuclear, aunque las pruebas físicas de estos desarrollos son limitadas. Además de los avances en armas nucleares, también existen relatos sobre proyectos de tecnología avanzada, como los platillos voladores nazis. Aunque estas teorías han sido descartadas como ciencia ficción en su mayoría, algunos documentos y testimonios sugieren que los nazis estaban investigando formas radicales de tecnología aeroespacial, posiblemente en relación con armas voladoras no tripuladas. Otro campo de experimentación fue el del control mental. Algunos documentos revelan que los científicos nazis estaban interesados en estudiar el comportamiento humano y cómo influir en él mediante técnicas psicológicas y farmacológicas. Estos experimentos, aunque en su mayoría sin éxito, han sido el origen de teorías sobre cómo los nazis intentaban controlar la mente de sus prisioneros y soldados. El misterio de la desaparición del vuelo 19, la conexión con el Triángulo de las Bermudas. Uno de los misterios más fascinantes que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, es la desaparición del vuelo 19 en diciembre de 1945. Este caso está estrechamente relacionado con el enigmático Triángulo de las Bermudas, una región del Océano Atlántico conocida por la desaparición inexplicable de barcos y aviones. El vuelo 19 consistía en 5 aviones torpederos Grumman TBM Avenger, partieron de la base naval de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento rutinaria. Sin embargo, durante el vuelo, los pilotos informaron de problemas de navegación y, finalmente, perdieron la comunicación. Ninguno de los aviones ni los 14 tripulantes fueron encontrados, a pesar de las búsquedas exhaustivas que se llevaron a cabo.
Lo más extraño de este caso es que uno de los aviones enviados en su búsqueda también desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los años se han ofrecido numerosas explicaciones para este misterio, desde errores humanos hasta condiciones meteorológicas adversas, pero la falta de restos ha mantenido vivo el enigma. El Triángulo de las Bermudas ha sido el foco de innumerables teorías, que van desde fenómenos paranormales hasta campos magnéticos que podrían haber interferido con los equipos de los aviones. Aunque se ha intentado explicar el caso del vuelo 19 mediante investigaciones científicas, el misterio sigue sin resolverse. El oro nazi perdido. La leyenda del tren de oro. El oro nazi es quizás uno de los misterios más buscados y debatidos de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, los nazis saquearon grandes cantidades de oro, obras de arte y otros objetos de valor de los países que ocuparon. Aunque muchos de estos tesoros han sido recuperados, una parte considerable sigue desaparecida, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su paradero. Uno de los casos más célebres es el del tren de oro nazi. Según la leyenda, en los últimos días de la guerra, un tren lleno de oro, joyas y arte robado fue escondido en un túnel subterráneo en Polonia, cerca de la ciudad de Wałbrzych. A lo largo de los años, cazadores de tesoros y arqueólogos han intentado localizar el tren, pero hasta ahora, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de su existencia. En 2015, 2 cazadores de tesoros afirmaron haber descubierto la ubicación del tren utilizando tecnología de radar. Sin embargo, después de varias investigaciones y excavaciones, no se encontró ningún rastro del tren ni de los tesoros que supuestamente contenía. A pesar de esto, muchos creen que el tren aún podría estar escondido, esperando a ser descubierto. Este no es el único tesoro nazi que sigue desaparecido. Se sabe que los nazis escondieron grandes cantidades de oro en búnkeres subterráneos y minas abandonadas en varias partes de Europa. Algunas de estas fortificaciones han sido descubiertas, pero otras podrían seguir ocultas, llenas de riquezas y documentos que podrían arrojar luz sobre los secretos del Tercer Reich. La fuga de los criminales nazis. El destino de Martin Bormann. Uno de los personajes más enigmáticos del régimen nazi es Martin Bormann, el secretario privado de Adolf Hitler, y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich en los últimos años de la guerra. Bormann desapareció el 2 de mayo de 1945, mientras Berlín caía ante el avance del Ejército Rojo, y durante décadas, su destino fue objeto de especulación. Durante mucho tiempo se creyó que Bormann había logrado escapar de Berlín, y que vivió en Sudamérica bajo una identidad falsa, protegido por simpatizantes nazis que huyeron al continente después de la guerra. Sin embargo, en 1972, unos restos humanos encontrados en Berlín fueron identificados como los de Bormann mediante pruebas de ADN. A pesar de esta identificación, algunos teóricos de la conspiración creen que los restos fueron un montaje y que Bormann realmente escapó, viviendo el resto de su vida en el exilio. La red de nazis que huyeron a países como Argentina y Brasil alimenta esta teoría, ya que se sabe que muchos criminales de guerra, incluidos Adolf Eichmann y Josef Mengele, fueron capturados en estos países años después del fin de la guerra. La fuga de los nazis a Sudamérica ha sido uno de los temas más discutidos de la posguerra. Se sabe que varios altos mandos del Tercer Reich lograron escapar gracias a una red de simpatizantes y pasaportes falsificados. Aunque muchos fueron capturados y llevados ante la justicia, otros nunca fueron encontrados, lo que mantiene viva la especulación sobre su destino. El proyecto Die Lok. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó una huella imborrable en la historia, sino que también generó una vasta cantidad de misterios y teorías que han perdurado por décadas. Para mejorar el guión extenso que buscabas y llegar a los 20.000 caracteres, abordaré nuevos misterios poco discutidos y agregaré más profundidad a los ya mencionados, además de ampliar los análisis teóricos. Aquí tienes el guión revisado y ampliado para asegurar una narrativa sin repeticiones. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto sin precedentes y aunque gran parte de su historia ha sido documentada, todavía existen muchos misterios no resueltos que siguen intrigando a historiadores, investigadores y aficionados. En este video, exploraremos algunos de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial que aún siguen sin resolver. Búnkeres secretos en Europa. La red oculta de refugios nazis. Durante los últimos meses del Tercer Reich, con la inminente derrota de los nazis, se estableció una serie de búnkeres en lugares estratégicos de Europa. Muchos de estos búnkeres eran bien conocidos, como el famoso búnker de Hitler en Berlín, donde pasó sus últimos días, o el Wolfschanze en Prusia Oriental, donde sobrevivió a un intento de asesinato. Sin embargo, otros búnkeres permanecen en la oscuridad, sin ser descubiertos, y es posible que aún albergue secretos. Uno de los proyectos más intrigantes es el supuesto reducto alpino, una serie de búnkeres y refugios que los nazis planearon construir en los Alpes bávaros.
Se rumoreaba que esta fortaleza en las montañas serviría como el último bastión del Tercer Reich. A lo largo de los años se han descubierto restos de algunos búnkeres y fortificaciones en los Alpes, pero muchos creen que algunos aún permanecen ocultos, llenos de suministros, armamento y documentos históricos importantes. Incluso después de la guerra, las fuerzas aliadas continuaron investigando la posible existencia de estos búnkeres, y aunque se han hallado algunas instalaciones subterráneas, muchas permanecen sin ser localizadas. Algunos cazadores de tesoros creen que estos búnkeres podrían albergar objetos de valor saqueados durante la guerra, incluidos tesoros y obras de arte robadas de museos europeos. El proyecto Die Locke, la campana nazi, uno de los misterios más controvertidos y fascinantes que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, es el llamado proyecto Die Locke, la campana. Se trata de un supuesto proyecto científico ultrasecreto llevado a cabo por los nazis en los últimos años de la guerra. Según las teorías, Die Locke era una especie de dispositivo tecnológico avanzado que tenía la capacidad de manipular el tiempo y el espacio, o al menos de crear un campo antigravitatorio. Aunque no existen pruebas concluyentes de que Die Locke realmente existiera, algunos testigos y documentos desclasificados sugieren que los nazis estaban trabajando en tecnología avanzada, muy por delante de su tiempo. Según algunas fuentes, el proyecto Die Locke fue dirigido por el general de las SS Hans Kammler, quien desapareció misteriosamente al final de la guerra. Algunos teóricos sostienen que Die Locke fue un experimento en física cuántica, mientras que otros creen que fue parte de un intento de los nazis de desarrollar armas basadas en energía alternativa. También se ha sugerido que el proyecto podría estar vinculado con los supuestos platillos voladores nazis, de los que también se ha hablado mucho. El destino de Die Locke sigue siendo un misterio. Algunos creen que el dispositivo fue destruido antes de que las fuerzas aliadas pudieran capturarlo, mientras que otros piensan que fue trasladado en secreto a Sudamérica o a una base secreta en la Antártida. La verdad detrás de Die Locke sigue siendo un enigma que alimenta la especulación y la fascinación por las tecnologías secretas del Tercer Reich. El tesoro oculto de los nazis, tesoros robados que aún están desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis saquearon vastas cantidades de oro, joyas y obras de arte de los países que ocuparon. Aunque muchos de estos objetos han sido recuperados y devueltos a sus legítimos dueños, una parte considerable sigue desaparecida, lo que ha dado lugar a la leyenda del oro nazi perdido. Se sabe que en los últimos días del conflicto, los nazis escondieron tesoros en minas abandonadas, túneles y búnkeres subterráneos en varias partes de Europa. Uno de los casos más conocidos es el del tren de oro nazi, que supuestamente fue enterrado en algún lugar de Polonia, en los últimos días de la guerra. Según la leyenda, el tren estaba cargado con oro, joyas y obras de arte saqueadas de museos y colecciones privadas. A pesar de las múltiples expediciones y las tecnologías avanzadas utilizadas en su búsqueda, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia del tren. Otro caso famoso es el del oro perdido de Rommel, el famoso mariscal de campo alemán conocido como el zorro del desierto. Se dice que Rommel acumuló una fortuna en oro durante su campaña en el norte de África, que antes de su muerte en 1944, ocultó el tesoro en algún lugar secreto. Aunque algunos cazadores de tesoros han intentado localizarlo, el paradero del oro de Rommel sigue siendo un misterio. Además del oro y las joyas, también hay numerosas obras de arte que fueron robadas por los nazis y que aún han sido recuperadas. A medida que las tropas alemanas avanzaban por Europa, saquearon museos, galerías y colecciones privadas, llevándose consigo algunas de las piezas más valiosas del arte mundial. Algunas de estas obras han sido recuperadas, pero muchas otras siguen desaparecidas, lo que ha dado lugar a una industria dedicada a la recuperación de arte robado. Desapariciones misteriosas. Barcos y submarinos que nunca regresaron. El mar no fue un lugar seguro durante la Segunda Guerra Mundial, con batallas navales, submarinos acechando y torpedeando barcos, y misteriosas desapariciones de buques que nunca regresaron. Entre las historias más intrigantes se encuentra la del submarino británico HMS Thetis, que desapareció en circunstancias misteriosas en 1939 durante sus pruebas de navegación antes de la guerra. El submarino fue encontrado años después, pero las circunstancias de su hundimiento y la misteriosa desaparición inicial siguen suscitando preguntas. Además, muchas naves mercantes aliadas desaparecieron sin dejar rastro en los vastos océanos, lo que plantea la pregunta de si fueron víctimas de ataques submarinos o si simplemente se perdieron en las aguas debido a las difíciles condiciones de navegación. A pesar de las investigaciones exhaustivas realizadas después de la guerra, algunas de estas naves nunca fueron encontradas. Un caso especialmente interesante es el de los submarinos japoneses del tipo I-400, que estaban equipados con la capacidad de transportar aviones y bombardear ciudades estadounidenses.
Al final de la guerra, varios de estos submarinos se rindieron, pero algunos desaparecieron misteriosamente. Se ha especulado que estos submarinos podrían haber sido utilizados para realizar misiones secretas, o que fueron hundidos intencionadamente para evitar que sus secretos cayeran en manos de los aliados. La desaparición de figuras clave, ¿a dónde fueron? Uno de los misterios más fascinantes de la posguerra es el destino de algunas figuras clave del régimen nazi que desaparecieron tras la caída del Tercer Reich. Entre ellos, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, quien desapareció sin dejar rastro tras la caída de Berlín en 1945. A pesar de los esfuerzos exhaustivos por localizarlo, su paradero sigue siendo desconocido, lo que ha llevado a especulaciones sobre si logró escapar a Sudamérica o a algún otro refugio secreto. Otro personaje enigmático es Otto Skorzeny, un comandante de las SS que se hizo famoso por sus audaces operaciones militares durante la guerra. Aunque fue capturado por los aliados después de la guerra, Skorzeny logró escapar y supuestamente vivió el resto de su vida en libertad, trabajando como mercenario y asesor militar para diversos gobiernos. Aunque su paradero fue conocido en algunos momentos, las actividades secretas en las que estuvo involucrado siguen siendo objeto de debate. Conclusión: los secretos que aún siguen latentes, los misterios de la Segunda Guerra Mundial son innumerables, y aunque algunos han sido resueltos, muchos otros continúan siendo una fuente de fascinación. Los búnkeres secretos, las tecnologías avanzadas, los tesoros robados y las desapariciones misteriosas alimentan teorías y especulaciones que siguen capturando la imaginación de historiadores y curiosos por igual. ¿Será posible que algún día se descubran todas las respuestas, o estos misterios permanecerán ocultos para siempre?